Bienvenidos a la clase intensiva de carcasa y tubos, donde veremos ciertos aspectos generales para dicha aplicación, para corregir, para condicionar corrientes de nuestro proceso de interés. En este caso, los cálculos son en gran parte derivados de la aplicación de doble tubo, aunque obviamente con ciertas correcciones y ciertos parámetros geométricos correspondientes a este nuevo equipo. En este caso vamos a ver un breve repaso antes de adentrarnos a carcasa y tubo, donde tendríamos que recordar que el balance energético entre las corrientes de proceso y el fluido auxiliar nos define la carga térmica correspondiente, que será calculado con la medida del caudal másico por la capacidad o calor específico del mismo y el salto térmico del fluido en analizar. En este caso, la carga térmica la puedo desarrollar según o en función del fluido caliente, como así en función de las propiedades del fluido frío. Una vez que yo determine la carga térmica y calcule lo que sería la medida de delta T media logarítmica con esas condiciones de temperatura de entrada y salida, lo que hacía para el desarrollo y diseño de un doble tubo era elegir qué tipo de fluido circulaba en cada sección. Luego me adentraba a lo que sería definir los parámetros geométricos como el diámetro de tubo interno, el diámetro de tubo externo y la medida de ángulo correspondiente. De esa manera teníamos que chequear que siempre para cuerpos cilíndricos o para superficies cilíndricas, como lo son los tubos en este caso, la velocidad tenía que ser una medida que sea menor a 2 metros por segundo y a su vez mayor a 1 metro por segundo. Mientras me encuentre dentro de ese rango, mi diseño será admisible. Ese era el primer parámetro de control a tener en cuenta. Luego lo que hacía era, a través de las diversas propiedades de los fluidos, según la sección que esté analizando, y de los números adimensionales como el Pratt y el Reynolds, dependiendo justamente del tipo de régimen que se desarrollaba para cada fluido, calcula la medida del coeficiente pelicular. Considerando el ensuciamiento o el factor de obstrucción de cada fluido, ya sea por bibliografía o por dato del problema, obtenía la medida del coeficiente global de transferencia de calor. Con ese coeficiente global de transferencia de calor, lo que me ayudaba a mí a desarrollar era determinar el área necesaria que debería poseer mi intercambiador de calor. Teníamos que recalcular o recapacitar en el sentido de ciertos parámetros que influyen demasiado en lo que sería el desarrollo y diseño de intercambiadores de calor. Un parámetro muy importante era la medida de los diámetros a emplear, dado que si yo reduzco los diámetros empleados, el área puede resultar que se disminuzca en tamaño. Pero en consecuencia, como he reducido la medida de los diámetros, el área de flujo también se ve reducida. El fluido que va a circular en una área más pequeña. Dicho fluido va a circular de manera más estrangulada e impulsada justamente. Va a desarrollar mayor velocidad, por lo tanto debo tener cuidado a la hora de sobrepasarme del límite superior, y como va a desarrollar mayor turbulencia, mayor velocidad, genera una mayor caída de presión. Tengo que tener en cuenta siempre y cuando que dicha caída de presión sea menor a la caída de presión admisible. Con esos conceptos nos adentraremos al intercambio de carcasa y tubos. Tenemos que tener en cuenta que ahora nuestro dispositivo consiste en varios tubos internos. Dichos tubos internos tendrán exactamente la misma medida, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, 1,5 pulgadas, pero en sí la medida es uniforme para todo ese paquete tubular interno. Dicho paquete tubular interno estará completamente encapsulado por un tubo de diámetro mayor llamado carcasa o coraza. Esa carcasa, que se ve justamente en la imagen, está cerrada porque le aplico, o le adjunto, mejor dicho, lo denominadas placas tubulares.
Esas placas tubulares son las que se muestran en la parte derecha inferior de la pantalla y la que se mostraría en esta franja blanca que ahora estaría pintando de color verde. Esas placas tubulares son de considerable espesor y tienen la tarea de brindar cierta unión hermética al ensamble, cerrar por completo la carcasa, brindar cierto soporte al paquete tubular, y dichas placas tubulares, una vez dispuestas en la carcasa, son abulonadas a lo que sería con los cabezales. Dichos bulones justamente unen los cabezales, la placa y la carcasa en sí, tal cual como se vería en esta pequeña zona de la imagen o bien en esta vista de corte correspondiente a un intercambiador de calor tipo norma tema BEM. ¿Cuándo se usa un intercambiador de carcasa de tubo? Se utilizan generalmente cuando los caudales a tratar son muy elevados y conllevan una elevada carga térmica, o justamente ya sea por caudal o por un excesivo salto térmico, o sea, un excesivo acondicionamiento de una corriente, voy a emplear un intercambiador de carcasa y tubo. Además, considerando esa medida de salto térmico considerable, valga la redundancia, y ese caudal voluminoso, emplear un intercambiador de carcasa y tubo lo que brindará es el área de intercambio necesario aplicada por justamente todo el paquete tubular, pero dicha área en sí se podría decir que es un área de intercambio compacta con respecto a lo que sería el tratamiento de dichos caudales exageradamente elevados. Por tanto, al ser un equipo compacto, dentro de todo no ocuparía tanta área de planta. Tenemos que tener en cuenta que estos intercambiadores en sí se han desarrollado bajo ciertas fórmulas de cálculos o métodos de diseño mecánico. Dichas fórmulas o métodos, específicamente los que desarrollan para la aplicación de carcasa y tubo, se encontrarán en la sección 8 del código ASME, específicamente las cuales detallan las normas TEMA. Debo tener en cuenta que generalmente estos intercambiadores fueron desarrollados en cuanto a los parámetros geométricos con estas fórmulas de cálculo y además tienen ciertos tamaños estandarizados, o sea, hay un cierto grado de normalización para poner en igualdad de condiciones a las empresas participantes a lo que sería el desarrollo de un proyecto de un intercambiador de calor. De esa manera, como pone en igualdad de condiciones a la empresa en sí, se evitaría discusiones sobre la calidad y la decisión del cliente por optar por una empresa o por otra en todo caso estaría basada en el costo. ¿Cómo funciona un intercambiador de carcasa y tubo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que un fluido, por ejemplo el fluido A, va a circular o va a ingresar por uno de los cabezales. Generalmente se lo conoce a dicho cabezal como cabezal anterior. Va a ingresar por todo este cabezal anterior y va a circular por lo que sería la parte interna del paquete tubular interno. Va a circular, se va a disponer en toda la sección interna de los tubos. Va a ingresar a dicha parte interna del paquete tubular, va a ir poco a poco, ir recorriendo toda la longitud de tubos brindada hasta justamente alcanzar lo que sería el cabezal posterior, que será el cabezal de salida del fluido mencionado. Mientras este fluido A, detallado en color azul, un fluido B, que lo voy a denotar con el color rojo, va a ingresar por una boca de conexión establecida en el lado de carcasa, en la carcasa en sí. Cuando ese fluido ingresa por esta boca de conexión, va a recorrer la totalidad de ese cuerpo cilíndrico de la carcasa, la parte interna de la carcasa, rodeando lo que sería el paquete de tubos. Va a rodear ese paquete de tubos hasta completar la sección cilíndrica y se va a ir disponiendo poco a poco hacia la salida
hacia la boca de conexión de salida, que generalmente es una boca de conexión opuesta a la entrada. Como vemos aquí, el patrón del fluido de carcasa en sí está regulado por ciertos mecanismos conocidos, mejor dicho, por ciertos dispositivos conocidos como baffles, que eso lo veremos más adelante. La cuestión acá en sí es que el fluido caliente y el fluido frío van a circular, uno por los tubos, el otro por la carcasa, de manera simultánea, y de esa manera va a surgir el intercambio de calor. ¿Por qué va a surgir el intercambio de calor? Porque justamente el fluido caliente va a entrar, entre comillas, en contacto, o mejor dicho, va a entrar en contacto con la superficie de intercambio de calor brindada justamente por todo ese paquete tubular. Expresando en otras palabras, el área de transferencia de calor, ahora en un intercambiador de carcasa y tubos, está constituido por la superficie de absolutamente todos los tubos que habré dispuesto en dicho paquete tubular. Básicamente, en la fórmula general, el área necesaria de intercambio de calor, o mejor dicho, el área de intercambio de calor disponible por este intercambiador de calor, el área real de intercambiador de calor, obtenida por los parámetros geométricos, justamente es pi, diámetro externo de los tubos, número de tubos, por el largo de tubos comerciales. Acá, como vemos lo que sería el conjunto del paquete tubular. De izquierda a derecha veremos justamente la placa tubular. Luego veremos lo que serían los baffles, que están denotados en color gris. Y a su vez también tenemos, como baffles en esta zona, tenemos estos baffles de color amarillo. Justamente, los baffles son placas placas cilíndricas de cierto espesor, pero que se encuentran cortados o segmentados y dispuestos uno y otro, girados entre sí en 180 grados. Luego, esos pequeños tubos de colores violeta, amarillo y azulado son conocidas como las fajas longitudinales. Los baffles. Los baffles, lo que son placas circulares de cierto espesor, que generalmente son de un tamaño de diámetro igual al diámetro de carcasa en cuanto a referencia al diámetro interno de la carcasa, que se encontrarán segmentados, eso quiere decir segmentados por un corte horizontal o vertical, que es lo que quiere decir esta medida de acá. Se lleva un corte horizontal en este caso, generalmente conocido o normalizado a una disposición del 25% del diámetro de carcasa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si, por ejemplo, el diámetro de carcasa era de 1 metro, eso quiere decir que la circunferencia de este baffle tendría que ser básicamente de 1 metro. Que esté segmentado el 25% quiere decir que la distancia entre la, por decirlo de esta manera, punta vertical del círculo con respecto al corte corresponde al 25% del diámetro de carcasa, o sea, a 0.25 metros. Sería la altura libre correspondiente a un corte horizontal del 25% del diámetro de carcasa. Justamente la placa que estuviera posicionada en esta parte la cortaré y justamente dejaré lo que sería un espacio libre conocido como ventana de baffle. Dichos baffles serán colocados en el paquete tubular de manera tal que un baffle, o mejor dicho, que los cortes de entre baffle y baffle se encuentren justamente rotados o girados 180 grados. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo miro el paquete tubular de izquierda a derecha y desde esta posición, básicamente, miro
este primer bafle y básicamente cuando miro dicho bafle de frente estaría mirando el bafle que se ve en la imagen. Ahora bien, cuando observo el siguiente bafle, dicho bafle va a estar dispuesto de manera que se encuentre girado 180 grados con respecto al anterior. Por lo tanto, ese corte que tal vez se definía con la vertical ascendente se definirá con la vertical descendente. Simplemente los bafles se posicionan de esa manera, intercalados y girados 180 grados uno con respecto al otro. ¿Para qué? Para que el fluido que circula por el lado de carcasa se vea correctamente orientado hacia lo que sería la boca de salida. Será correctamente orientado en el sentido de que justamente la posición de los bafles va a ser tal que el fluido por carcasa circule en lo que sería y entre en contacto en la totalidad del paquete tubular. Si los pondría de forma al revés, veríamos que justamente el fluido que circula por el lado de carcasa se volcaría sobre la parte inferior del cuerpo y rápidamente escaparía. No es que se acumularía en todo este cuerpo de la carcasa. Además, los bafles, su función de las principales es soportar el paquete de los tubos internos, pero soportan a dichos tubos hasta una cierta longitud máxima no soportada. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a esta tabla de aquí. Esta pequeña tabla de acá nos indica que si yo empleo un diámetro externo de tubo expresado en pulgadas de 3/4 y empleo justamente un tubo de 3/4 acero al carbono, los bafles no podrán estar a una distancia uno con el otro mayor a unos 52 metros. Puedo disponerlo a unos 50, a 1,40, a 1 metro, pero no más de unos 52 inclusive. De esta manera podemos hacer la correcta lectura de esta tabla y disponer un espaciamiento de bafles adecuado. Debo tener cuidado con la medida del corte de bafle porque dicho corte, si es muy pequeño, estrangula el fluido y si es muy grande, produce cortocircuitos. Por eso generalmente se establece una medida normalizada del 25% del diámetro de carcasa. Si reduzco la medida del espaciado de bafles, justamente, lo que estaría es achicando el área de flujo con respecto al fluido de carcasa, por lo que justamente le generaría mayor turbulencia al fluido que circula por la carcasa, derivando en un aumento en la velocidad de dicho fluido. Antes de seguir avanzando, les voy a mostrar justamente que la longitud máxima no soportada se toma en realidad desde un bafle y el siguiente no, sino el segundo siguiente correspondiente. O sea, básicamente el bafle consecutivo orientado que tenga exactamente la misma orientación. Esa sería justamente la distancia entre este bafle y este bafle marcado, la longitud máxima no soportada. Ahora bien, el espaciado de bafles es una medida normalizada por normas TEMA que decreta que tiene que ser menor al diámetro de carcasa mejor dicho, menor al diámetro de carcasa, pero a su vez mayor a 1/5 de diámetro de carcasa o lo que sería 2 pulgadas, dependiendo sea el caso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si el diámetro de carcasa fue 1 metro, significa que el espaciado de bafles tiene que ser menor o igual incluso a 1 metro y a su vez tiene que ser mayor o igual a lo que sería 1/5 del diámetro de carcasa, y 1/5 de 1 metro es 0,2 metros.
Ahora bien, ¿cuánto equivale 2 pulgadas? 2 pulgadas básicamente equivale a 50 milímetros. Básicamente. Siempre tengo que analizar, cuando se trata del límite inferior, cuál de estas dos medidas descritas, 1/5 del diámetro de carcasa o 2 pulgadas, es la medida mayor. Independientemente de cuál sea la mayor, justamente una vez analizada, dicha medida mayor va a ser el verdadero límite inferior. Por lo tanto, 0.2 metros es mayor a 50 milímetros, equivalente a 2 pulgadas. Por lo tanto, 0,2 metros, que era 1/5 del diámetro de carcasa, será mi límite inferior. Si en el hipotético caso, justamente el diámetro de carcasa en realidad fue de lo que sería 100 milímetros, justamente el espaciado de baffles tendría que ser una medida menor o igual a 100 milímetros y tendría que ser 1/5 del diámetro de carcasa o 2 pulgadas, dependiendo sea el caso. En este caso, 1/5 del diámetro de carcasa sería 20 milímetros. Y entre 20 milímetros y 50 milímetros, o sea, 2 pulgadas sería el valor máximo, el valor mayor de este límite inferior. Por lo tanto, como es el valor máximo en este caso, el límite inferior será justamente 2 pulgadas. Por normas tema, los baffles se taladran, justamente, se perforan de manera cilíndrica para colocar los tubos, pero se perforan o se taladra con agujeros o perforaciones de unos 64 avos superior al diámetro externo del tubo. Eso quiere decir que si el diámetro externo de los tubos era de 1 pulgada, el diámetro del agujero, tiene que ser 1 pulgada más 1,64 avos de pulgadas. Acá lo que vemos son como la disposición de los baffles. Podemos observar que en su momento vimos baffles segmentados simples de manera horizontal. Acá vemos una imagen como si fuera dispuestos en vertical, como recorre el fluido del mismo. El efecto de lo que sería disponer de la ventana o de un espacio grande o chiquito, y lo que resultaría este dibujo o esta representación en definir un espaciado y una ventana de baffle óptimo. Podemos ver además las distintas configuraciones o posibilidades de aplicación de baffles, dependiendo del caso especial que se analice. Las barras longitudinales o barras separadoras, justamente, son tubos, básicamente, que recorren la longitud de este paquete tubular, o por lo menos recorren desde lo que sería una placa tubular hasta lo que sería el último baffle. ¿Qué es lo que hace justamente estas barras longitudinales? Lo que hacen es fijar la posición de vida de los baffles que he determinado. Si he determinado que entre baffle y baffle la distancia debe ser de 500 milímetros, por ejemplo, de alguna manera yo debo colocar mi baffle y que se quede estancado de tal manera que la separación entre baffle y baffle se mantenga en 500 milímetros. Para asegurarme dicha posición, que se mantenga completamente fija, se colocan las barras longitudinales. Se colocan una barra interna, justamente, a través de la disposición que yo habré dispuesto para colocar mi barra longitudinal. Coloco lo que sería la placa de tubos y le enhebro lo que sería un pedazo de tubo de mayor tamaño de la barra. Ese tubo considerable de tamaño es de una cierta medida, de una cierta distancia. Justamente esa distancia o esa longitud de dicho tubo que voy a enhebrar corresponde a la distancia o la longitud o la distancia de entre los baffles.
justamente es ese pequeño tubo, al enhebrarlo con dicha magnitud, voy a luego colocar un bafle y ese bafle va a quedar estancado en la posición porque justamente lo delimita la enhebración de dichos fragmentos de tubo, que poco a poco iré colocando para así poco a poco ir fijando la posición de los baffles respectivamente. Luego, lo que se hará es generar un extremo roscado con la placa tubular para dejar dichas barras separadoras de manera fija. La cantidad que puedo emplear está, por lo menos la cantidad mínima, normalizada por normas técnicas. Lo que debo tener en cuenta justamente es que dichas barras longitudinales se conectan con los baffles que se dispongan y con la placa tubular. Por lo tanto, debo de disponer un cierto espacio libre para colocar dicha barra longitudinal. Y ese espacio libre que yo disponga es básicamente espacio que se pierde para la colocación de tubos internos. Por lo tanto, si yo coloco mayor cantidad de barras longitudinales, voy a disponer de menos espacio para la colocación de tubos. Los tubos, justamente, están normalizados por normas Birmingham-Ware Gauge, lo cual normalizan los tubos en la medida del diámetro externo y con un número WG justamente que define lo que sería el espesor. Los tubos deben ser menor en longitud a 6 metros, porque ya su construcción se dificulta, además de su limpieza, y por el hecho de que tubos de mayor longitud generarían o podrían generar, dada la vibración del mismo al circular el fluido, un pandeo indeseado en los tubos, distorsionando en efecto o en consecuencia, mejor dicho, el área de intercambio, el área disponible, afectando justamente todo el proceso de intercambio de calor, reduciendo la eficiencia del mismo. Dichos tubos, debo tener en cuenta que son de un cierto material y que dicho material en gran parte depende, ya sea de la temperatura del fluido que va a albergar, la presión y del factor corrosivo. Justamente mientras mayor factor corrosivo posea mi fluido, debo disponer de un material lo más anticorrosivo posible. Lo que sí debo tener en cuenta es que si dicho fluido corrosivo, si tengo un fluido corrosivo, debo generalmente disponerlo por el lado de los tubos, dado que en sí o en parte los tubos tendrían que ser dispuestos en el material anticorrosivo, además de tal vez lo que sería el cabezal y la placa tubular. Debo disponerlos por los tubos que por sobre la carcasa. ¿Por qué? Porque si yo hago circular el fluido corrosivo por el lado de carcasa, ahora la carcasa entera, que es un tubo de gran diámetro, tendrá que ser dispuesta en un material anticorrosivo, lo cual equivale a dinero, básicamente, costos. Y además, dicho fluido corrosivo en sí va a entrar en contacto con todo el paquete tubular, las barras longitudinales, los baffles. Por lo tanto, todo ese conjunto de dispositivos tendrá que también ser de material anticorrosivo. Por lo tanto, equivale a más costos. Esa es la razón por la cual dispondremos de fluidos de características más peligrosas, corrosivas o en condiciones más críticas en lo que sería la circulación por los tubos. Si por ejemplo el fluido que circula por el lado carcasa va a circular a una extrema velocidad, a una elevada velocidad, a una velocidad considerable, lo que yo puedo hacer para que ese fluido no impacte con brusquedad al paquete tubular, lo que puedo hacer es colocar una placa o barras de choques con tal de evitar ese impacto directo que tiene. El conjunto de este paquete tubular generalmente están dispuestos en un cierto arreglo, ya sea triangular, como se ve aquí en la figura, o aspecto o arreglo en cuadrado. Esos arreglos, ya sea triangular o cuadrado, me disponen del espacio la posición de los tubos en lo que sería en la placa tubular, y que dichos tubos estarán
distanciados de manera concéntrica uno de los otros por una distancia llamada paso entre tubos. Justamente, ese paso entre tubos es la distancia concéntrica entre tubo y tubo. Entre tubo y tubo. Entre tubo y tubo. Entre tubo y tubo. O sea, básicamente, si viéramos esto de frente, es la distancia entre el origen de un círculo y el origen del otro círculo. Justamente dicha distancia tiene que ser mayor en la medida del diámetro de los tubos, si no, justamente esas dos perforaciones, si fueran más chicas, pasarían a ser una, acopladas una arriba de la otra. Y eso sería un desastre. Justamente el paso entre tubos es una cantidad tabulada. Si yo empleo tubos de diámetro de 3/4 de pulgadas, el paso obligatoriamente tiene que ser mayor, por ejemplo, a 1 pulgada. Y yo empleo ahora 1 pulgada de diámetro, usaré 1 1/4 de pulgada. Y así sucesivamente. Debo tener en cuenta que esas medidas de separación dependen mucho del tipo de arreglo que yo emplee. Acá, como vemos un arreglo triangular del tipo 60 grados. El otro triangular rotado es de 30 grados, análogo a decir triangular 30 grados, y cuadrado 90 grados, cuadrado rotado 45 grados. El triangular, disponer de un arreglo triangular mejora los coeficientes peliculares, lo cual deriva en mejorar el coeficiente U, pero brindan mayor caída de presión. Otro aspecto del arreglo triangular es que si yo tengo la misma disposición o espacio geométrico, disponerlo en triangular o disponerlo en cuadrado, un arreglo triangular lo que me brinda es disponer mayor cantidad de tubos para la misma limitación. O sea, si yo tengo un diámetro de carcasa de 10 pulgadas, si yo dispongo de un arreglo cuadrado, a lo mejor albergo 90 tubos, pero si dispongo de un arreglo triangular, capaz que pueda disponer de 120 tubos. El cuadrado, la gran ventaja que tiene es que su construcción es desarmable, lo cual facilita mucho las tareas de la limpieza. Y esto tal vez sea un parámetro a tener en cuenta si mi fluido es muy ensuciante. Los tubos están normalizados en diámetro y en largo. El largo comercial va desde los 8 hasta los 20 pies. Y están completamente soportados por un lado, por lo que sería la posición intermedia se ve soportada por la disposición de los bafles, y lo que sería los extremos de los tubos también se encuentra soportado por lo que serían las placas tubulares. Lo que debo tener en cuenta, justamente, como vimos anteriormente, si la velocidad del fluido de carcasa es muy elevada, disponíamos de una placa de choque. ¿Y por qué exactamente disponíamos de una placa de choque? Porque justamente, si dicho fluido iba a elevada velocidad, iba a impactar toda esta primera fila de paquete tubular y iba a generar lo que sería vibraciones. Esas vibraciones en el primer paquete tubular se irán en mayor medida disponiendo de tal manera que los tubos empiezan a moverse y golpetear lo que serían los tubos de la segunda fila y estos a la tercera, y según sea la medida de la velocidad, capaz que de la tercera a la cuarta. Por lo tanto, generan daños por colisión. Los tubos se golpearán unos con los otros y generará un desgaste de los mismos hasta que se rompan. Por otro lado, mientras esta vibración ocurre, justamente el tubo que estaba soportado por los bafles, al moverse justamente de arriba hacia abajo los tubos, van a ir poco a poco moviendo esa posición fija con respecto al bafle. Van a vibrar de tal manera que van a golpetear o van a distorsionar lo que sería el agujero del bafle, o generando desgaste y rupturas. Un intercambiador de multipaso. Tenemos que tener en cuenta que, dado que ahora estamos disponiendo de un arreglo de carcasa y tubo, puedo lo que sería utilizar
un intercambiador de multipaso. ¿A qué equivale esto? A que el fluido ingresa y va a salir por el mismo cabezal. Ingresa y sale por el cabezal anterior, como se ve en este dibujo, y va a recorrer el equipo n veces las que yo determina. La cantidad de veces que yo determina equivale a decir la cantidad de pasos por tubos. Si justamente el fluido que ingresó recorrió 4 veces el intercambiador de calor, 4 veces la longitud del intercambiador de calor, se dice que es un equipo de 4 pasos por tubos. Y justamente saldrá a una cierta temperatura adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Que en sí, en vez de que el fluido recorra en su totalidad lo que sería el paquete tubular, todo el fluido va a ingresar por una cierta sección del paquete tubular, luego circulará por la segunda sección del paquete tubular, después por la tercera sección, hasta recorrer la cuarta y última sección del paquete tubular. El fluido se verá distribuido en una menor cantidad de tubos, desarrollando mayor velocidad, equivalente a decir mayor caída de presión, y mejorará el coeficiente pelicular respectivo. Lo que brinda el uso de intercambiadores de tipo multipaso, ya sea 2 pasos, 4 pasos, 6 pasos, 8 pasos, equivale a un diseño más compacto. Y además, el hecho de que yo disponga de un solo cabezal que funcione como entrada y salida del fluido hace que el tendido de cañería sea más fácil y más direccionado, dado que solo tendré que disponer de saber dónde se encuentra el cabezal para colocar mis tuberías correspondientes. Por otro lado, así como dispusimos de ciertos cabezales especiales anteriores para que el fluido recorra tantos n pasos sea necesario, el cabezal posterior ahora simplemente actuará como un cabezal de retorno. Estará ahí para brindar la función de que el fluido regrese en la longitud del equipo y recorra ya sea por segunda vez, por tercera vez y cuarta vez. Esos son las cantidades de pasos por tubos. Ahora bien, puedo colocar, si yo quiero, lo que sería un baffle longitudinal. Ese baffle longitudinal, una vez colocado, obviamente debo tener cuidado de cómo recolocar mis baffles normales, pero lo que hace ese baffle longitudinal es el mismo efecto que vimos anteriormente, solo que ha aplicado lo que sería el fluido que circula por el lado de carcasa. En este caso, el fluido que circula por carcasa circulará una vez por el intercambiador de calor y luego circulará 2 veces por el intercambiador de calor hasta salir. Por lo tanto, colocar una baffle longitudinal aumenta el número de pasos por carcasa de 1 a 2. En sí, poner esa placa de partición o baffle longitudinal lo que afecta también es el espacio disponible para los tubos. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, dependiendo de la cantidad de pasos que yo emplee y justamente la magnitud del diámetro de carcasa, puedo determinar la cantidad de tubos normalizada y o necesaria en esas disposiciones. Como vemos ahí, el número de tubos generalmente es en función del diámetro de carcasa y el número de pasos. Si yo dispongo, por ejemplo, de tubos de 3/4 de pulgada de diámetro externo, arreglo cuadrado y 1 pulgada de separación de paso entre tubos, debo adentrarme en esta tabla, en esta pequeña tabla, y dependiendo de la cantidad de pasos que yo disponga, por ejemplo 6 pasos, podré definir la cantidad de tubos que yo voy a emplear y puedo a su vez determinar cuál sería el diámetro de carcasa correspondiente para esa cantidad de tubos. Las normas tema, ahí las vemos a continuación, nos explicitan, o nos explica mejor dicho, los tipos de cabezales anteriores, el tipo de carcasa y el tipo de cabezal posterior que generalmente se emplea en las industrias. Y están
denominados bajo una cierta letra. El uso de la nomenclatura para el cabezal anterior, el tipo de carcasa y el cabezal posterior nos brindan la denominación de mi intercambiador de calor. Un intercambiador de calor tipo A, E, L, básicamente nos dice que es un intercambiador de calor de carcasa y tubo que posee como cabezal anterior un cabezal tipo canal con tapa, una carcasa de un solo paso y un cabezal L posterior que es básicamente un cabezal tipo A, o sea, un canal. Justamente como vemos ahí en las normas tema, es que básicamente el cabezal posterior L es básicamente en sí un tipo de cabezal A, o sea, un tipo de cabezal canal. El tipo M es básicamente un tipo bonete o cabezal B. Y así podemos hacer ciertas analogías. Lo que debo tener en cuenta como particularidad, por ejemplo, es que si yo empleo S, T, U, W, nos está indicando la medida especial de la disposición de los tubos. Por ejemplo, si yo empleo cabezal posterior U, en realidad estoy haciendo referencia a que el paquete tubular que voy a emplear es un mazo de tubos en forma de U. Por otro lado, si elijo un tipo de carcasa tipo K, estoy utilizando un tipo de carcasa equivalente a lo que se usa en un evaporador de marmita, o un vaporizador kettle, o un reboiler kettle, como queramos decirle. Para ir finalizando con las normas tema, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que acá vemos canal con tapa y vemos este trazado pequeño puntiagudo, al igual que esta salida, o como se vería en esta imagen, tiene una cierta placa divisora punteada y un cierto cabezal de salida puntiagudo en trazo discontinuo. Eso nos quiere decir de que el cabezal anterior puede funcionar justamente como un cabezal que brinde la entrada y salida de los fluidos según corresponda. Del tipo canal, vemos que la particularidad es que posee una tapa y esa tapa está abulonada a dicho cabezal. Yo, si quiero, puedo, si hago una parada de marcha, sacar esos bulones, remover la tapa y comenzar mi proceso de limpieza de manera sencilla. Ahora bien, si yo quiero limpiar dicho cabezal o parte interna de los tubos, para cuando yo utilice un tipo de cabezal de tipo bonete, tendría que remover todo el cabezal mismo para adentrarme a la limpieza de los tubos internos. Acá vemos unos detalles de las de tubos, cuáles un intercambiador de carcasa y tubos específicamente cuando posee un haz de tubos fijos como el BEM, AM o NEM. En este caso particular, las placas tubulares, en vez de ser un sólido en sí, un elemento, se encuentra completamente soldada a la carcasa y generalmente no es apta para fluidos ensuciantes. Tenemos cabezal de tipo haz removible, donde posee un intercambiador de carcasa y tubos con haz removible. Por ejemplo, cuando tratamos de un intercambiador de tubos que tenga un cabezal flotante de arrastre, es lo que básicamente se ve aquí en pantalla. Esto lo veremos en su respectivo momento. Nos iremos a lo más importante, que es el posicionamiento del fluido. Aquel fluido con mayor caudal, mayor temperatura, presión o carácter corrosivo, peligroso o ensuciante, lo voy a disponer por el lado de los tubos. Aquel fluido más viscoso y limpio, lo voy a disponer por el lado de carcasa. Ahora bien, para equipos que posean más de un paso por tubos, fijémonos que dicho fluido va a circular una vez el intercambiador de tubos, el intercambiador de carcasa, y cuando circula por primera vez va a desarrollar un cierto perfil.
porque justamente a medida que va circulando un fluido, va circulando el otro y va a surgir el intercambio de calor. Fijémonos que el fluido caliente va a ingresar, va a rodear el paquete tubular, va a pasar alrededor de los baffles, o orientado mejor por los baffles, mejor dicho, mientras que justamente ese fluido caliente se irá enfriando. Fijémonos que en la primera sección, cuando el fluido que circula por los tubos circula la primera sección tubular, se puede decir que el arreglo que poseen dichos fluidos en ese momento es un arreglo tipo cocorriente. Pero cuando ya circula por segunda vez, estaría tomando este nuevo perfil y ahora parece como si los fluidos estuvieran en arreglo contracorriente. Por lo tanto, cuando yo empleo un intercambiador de tubo de múltiples pasos, 2 pasos, 4 pasos, 6 pasos, 8 pasos, tendré varias secciones donde el arreglo de los fluidos va a ser en contracorriente y otras secciones donde van a circular en paralelo a un cocorriente. Por lo tanto, como no puedo asignarle que la fuerza impulsora sea tal cual el delta T media logarítmico, lo que se hace es una corrección. Esa corrección se hace mediante el factor Ft, factor de corrección Ft. Ese factor de corrección es un valor adimensional que va desde 0 a 1. Mientras más cercano a 1 sea el valor, más carácter contracorriente va a tener. Y cuando sea igual a 1, básicamente va a actuar como si fuera un contracorriente puro. Dicho valor de Ft depende de la cantidad de pasos por tubos y carcasa que yo disponga y además de las condiciones de temperatura de los fluidos. Justamente, con las temperaturas de los fluidos calculo estos factores R y S y teniendo en cuenta que el valor de R en esta gráfica son las curvas y el valor de S la tomo como rectas, lo que puedo averiguar aquí es cuando dichas recta y curva se interseccionan, leo el eje vertical que me va a dar justamente el valor del Ft. Lo que debo priorizar siempre es que dicho valor Ft sea mayor a 0,75. Esta fue la manera gráfica por la cual se obtuvo el valor de Ft. Ahora bien, esto se aplica justamente para intercambiadores de múltiples pasos. Esto quiere decir que si el intercambiador de calor es 1 a 1, un paso por carcasa y un paso por tubos, y si yo justamente lo dispongo en contracorriente, el valor de Ft es básicamente 1. Intercambiador de carcasa y tubo en sí posee múltiples probadores, puede desarrollar tareas de limpieza de manera fácil, su diseño es relativamente desmontable y son equipos más seguros que los intercambiadores de placas. Más que otra cosa por el hecho de que las placas, como poseen juntas que se dilatan y se rompen por las altas temperaturas, no así lo que pasa con los intercambiadores de carcasa y tubo, que son de un material resistente. Manejan elevados caudales y elevadas cargas térmicas, obviamente en mayores condiciones de lo que se aplicaría en un doble tubo. Lo malo en sí es que, si bien ocupan un cierto área pequeña de intercambio, ocupan este intercambiador, una vez fijado en la planta, el espacio o área de piso estaría completamente ocupado por dicho intercambiador de calor. Justamente, no solamente por en sí el intercambiador de carcasa solo, sino por el tendido de tuberías, por ejemplo. Es menos eficiente que intercambiadores de placas y generalmente puede o no ser más costoso que dicho intercambiador. Obviamente que el costo viene de la mano a, además de los tamaños, mucho más lo que sería el material empleado. Y con eso le damos lo que sería un cierre a lo que sería la parte teórica de esta clase intensiva de carcasa.